En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en esta noche traigo un mensaje de la palabra de Dios para ustedes. Y quiero compartir este mensaje. El título de él es La batalla por tu mente. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, las armas de nuestra lucha, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y miren cómo concluye este versículo. Y llevando cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A Cristo Jesús. Repitan conmigo, llevando cautivo todo pensamiento. Repitan otra vez, llevando cautivo todo pensamiento. La gran batalla, hermanos, que se está llevando a cabo no es la lucha contra el terrorismo, no es la lucha contra armas nucleares. Mis queridos hermanos, las grandes guerras que se están llevando a cabo no son en relación a lo que podemos nosotros ver o palpar. La gran guerra que se está llevando a cabo, y sabe, el enemigo está doblando sus esfuerzos, y es en cautivar nuestros pensamientos, en cautivar los pensamientos. Hay una lucha entre el bien y el mal, y la lucha es sobre tu mente, sobre tus pensamientos. Si se logra captar, mis queridos hermanos, si logra el enemigo, o si logra Dios, controlar, dominar tu mente, someterla tú a la voluntad de Dios, vas a ser bendecido y vas a ser prosperado. Pero si Satanás, si nosotros cedemos a él en nuestros pensamientos, y si llenamos nuestras vidas de dudas, si llenamos nuestras vidas de sentimientos negativos, si llenamos nuestra mente de cosas que no están en obediencia a Dios y a su santa palabra, mis queridos hermanos, nosotros no vamos a ser bendecidos, vamos a batallar y vamos a ser desanimados en nuestro caminar con Dios. Mis queridos, esto es muy, muy importante que nosotros toquemos. La manera que nosotros vivimos aquí, en nuestros pensamientos diarios. Mis queridos, la palabra de Dios menciona mucho en relación a esto. ¿Y por qué lo traigo a colación aquí hoy? Saben, las enfermedades mentales están multiplicándose en gran manera. Hoy en día, mientras más avanzamos en la tecnología, mientras más avanzamos y estamos avanzando en descubrimientos científicos, mis queridos hermanos, la gran mayoría está enfermándose de sus pensamientos, está enfermándose de sus sentimientos. Las acciones están llevando a estas dos cosas, los sentimientos, los pensamientos y los sentimientos están llevando a gran cantidad de personas hoy, más que nunca, a experimentar aquellas áreas como depresión, ansiedad, desánimos, donde las personas están embotadas por estos pensamientos y estos sentimientos y se vuelven crónicos. Mis queridos hermanos, la violencia está aumentando las adicciones, especialmente las adicciones que están destruyendo y están manteniendo en sujeción a una gran cantidad de hombres y mujeres y de jóvenes hoy en día.
Mis hermanos, los médicos se encuentran recetando más hoy en día, todavía más enfermedades, y están dándose más diagnósticos. Y mis queridos, todo lo que estamos viendo nosotros refleja una cosa, refleja, mis hermanos, de que hay una lucha en nuestros pensamientos. Saben, antes de entrar a esta área del pastorado, yo quise personalmente, experimentar lo que era el área de la consejería. Yo quería por un tiempo sentarme, escuchar a las personas y poder dar un tratamiento psicológico y trabajar con las personas. Y yo hice un trato con el Señor. Señor, antes de entrar a la obra tuya como pastor, yo quiero conocer más de estas áreas. Yo quiero conocer más el pensamiento humano, la mente humana. Quiero conocer más de las adicciones. ¿Por qué un cerebro llega a volverse adicto a las sustancias, adicto a la violencia, adicto a la sexualidad en maneras perversas o en maneras que causan daños? ¿Por qué? Y mis queridos hermanos, casi 3 años, durante el día, me tocaba a mí sentarme con personas, escucharlas, tomar apuntes y ver y estudiar estos libros, tomar algunos cursos. Y saben, queridos hermanos, por cerca de 3 años me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de que hay enfermedades mentales, mis hermanos, que las personas no se pueden explicar de dónde vinieron o cómo resultaron ellas. Simplemente como se recibe, ¿verdad?, una enfermedad, una gripe, etcétera, etcétera, el cerebro se puede enfermar. También descubrí, de lo que yo experimenté, de que hay enfermedades mentales y diagnósticos que se dan, y las personas pueden experimentar todos estos por causas de las relaciones que tuvieron, relaciones malas que tuvieron, experiencias que tuvieron a lo largo de su vida, ya sea en la niñez, ya sea en la juventud, ya sea como adultos. Y la gran mayoría, ¿verdad?, de las enfermedades mentales que me tocó tratar, se dieron por consecuencia de malas relaciones, lo que nosotros podemos llamar traumas, ¿ok? Relaciones traumáticas. Y también me di cuenta de que otra área, ¿verdad?, donde la gente experimenta estos trastornos mentales, se dan por aquellas cosas que ellos mismos se indujeron al causarse, ¿verdad?, exceso de uso de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría, mis queridos hermanos, tiene mucho que ver con las experiencias del diario vivir, con las experiencias que se tienen en las relaciones humanas. Y me ha tocado, gracias a Dios, ahora al estar en el pastorado, me ha tocado ver, me ha tocado ahora con esa experiencia ver un poquito más la experiencia humana y comprender, mis hermanos, de que nosotros como iglesia no estamos exentos de eso. Pero saben, sí tenemos un gran auxilio cuando nosotros, en las experiencias que hemos tenido ayer, en el pasado, en la niñez, en cualquier etapa, las experiencias que hayamos tenido, nosotros tenemos un gran aliado y una gran ayuda, y es la palabra de Dios. Amén. Esto trae sanidad, esto trae ayuda a toda persona que quiera encontrar la sanidad mental, la sanidad emocional. Y mis queridos, esta noche yo quiero llevar a cabo, ¿verdad?, una serie de sermones los miércoles que traten de esta área, porque es muy, muy importante. ¿Saben? Hay un pensamiento que nos dice, y lo voy a leer aquí: muchos pensamientos forman la historia no escrita de un solo día y tienen mucho que ver con la formación del carácter. ¿Qué dice? ¿Muchos qué? Pensamientos, ¿ok? Los pensamientos que procesamos durante el día, desde que iniciamos, mis queridos hermanos,
Estamos constantemente llevando a cabo pensamientos en nuestro diario vivir. Y dice, forman la historia no escrita de un solo día y tienen mucho que ver con la formación del carácter. Debemos vigilar estrictamente nuestros, ¿qué? Nuestros pensamientos. Y me voy a enfocar en los pensamientos, ¿ok? No me voy a enfocar en dar, ¿verdad? Solución a diagnósticos como ansiedad o depresión, etcétera, etcétera. Me voy a enfocar estrictamente en los pensamientos, porque la mente es la generadora de los pensamientos, y si genera pensamientos buenos, vamos a tener buena salud física, mental y espiritual. Pero si genera pensamientos, ¿ok?, enfermizos, vamos a tener mente enfermiza, vamos a tener un cuerpo enfermizo, vamos a tener un espíritu, una vida espiritual enfermiza. Y dice, debemos vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un pensamiento impuro, ¿cuántos pensamientos? Un pensamiento impuro deja profunda impresión en el alma. Un pensamiento impuro. Y mis queridos, ¿cuántas veces han cruzado pensamientos en nosotros? Y no solamente estoy hablando de impureza sexual, estoy hablando de pensamientos impuros hacia otras personas, pensamientos de odio o de enojo hacia otras personas, pensamientos impuros de deseos de que a alguien le vaya mal, deseos de odio. Mis queridos hermanos, esto es la clase de pensamientos impuros de los que estamos hablando aquí. Nos dice, si los pensamientos son puros y santos, el hombre, nos dice, mejora por haberlos acariciado. Si los pensamientos son ¿qué? Puros y santos. Dice, el hombre mejora por haberlos acariciado. Pero dice, aceleran el pulso espiritual y aumentan el poder para hacer el bien. Fíjense ustedes, no solamente lo que uno come, sino lo que uno piensa, acelera el pulso espiritual y aumenta el poder para hacer el bien. Pero los pensamientos, mis hermanos, son los iniciadores de todo esto. Y así como una gota de lluvia prepara el camino para otra en el humedecimiento de la tierra, un buen pensamiento prepara el camino ¿para qué? Para otro. Este es un pensamiento, hermanos, de un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Se encuentra en el tomo 2, página 681, escrito por Elena G. de White. Y es un consejo, es una opinión, es un consejo de esta escritora. Si nuestros pensamientos permanecen en Dios, fíjense ustedes, serán guiados por el amor y el poder divinos. Mente, Carácter y Personalidad, página 696. Mis queridos hermanos, los pensamientos. Todo inicia, hermanos, y escuchen, y quiero que aprendan esto ustedes, ¿ok? Porque esto es clave lo que les voy a decir a continuación. Escuchen aquí. Todo pensamiento, ¿ok? Todo pensamiento lleva a un sentimiento. Y todo sentimiento lleva a una ¿qué? Acción. ¿Lo pueden repetir conmigo? Pensamiento, sentimiento, acción. A ver, levanten su mano. Pensamiento, sentimiento y ¿qué? Y acción. ¿Ok? Pensamiento, sentimiento, acción. Así funciona esto. ¿Ok? Cuando tú te levantas y dices, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, hoy me siento triste, ¿sí? ¿Sabes? Todo comenzó con un pensamiento. ¿Ok? Si tú tienes ganas de hacer algo o no lo tienes, es porque lo generó tu pensar primero. Y la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de los pensamientos y cómo estos deben de ser gobernados. ¿Y saben quién los va a gobernar? Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, tú y yo podemos gobernar estos pensamientos, ¿sí o no?
Dios nos ayuda en esta tarea. Y saben, yo comentaba con alguien en un tiempo. Esta persona se sentía triste, deprimida. Había pasado una situación que él había dejado desanimado completamente. Era un hombre. Y había pasado esta situación, se sentía tan desanimado. Pastor, mi familia no me quiere. Pastor, no soy bueno para esto. Un hombre, siervo de Dios, fiel en la iglesia. Pastor, hago las cosas mal. Pastor esto, pastor lo otro. Y pienso en esta persona y me siento de esta manera. Pienso en esta persona, pienso en mi familia, en mi madre, en mi padre, esto y lo otro. Y cada vez que pienso en ellos, de cómo piensan ellos de mí, me siento mal, me siento triste. Y mis hermanos, comenzó a desarrollar una ansiedad tremenda. No tenía ganas de ir a trabajar, perdía días de trabajo. Un hombre fiel. Había hecho algunas cosas que había tratado de salvar a un miembro de su familia. Y saben, tuvo que ir a recibir terapia psicológica. Le dieron pastillas. ¿Ok? Un hombre que por años ha caminado con el Señor. Y un día lo senté, le dije, mira, vamos a platicar. Y voy a decirte algunas cosas. Te pregunto, ¿en cuántas personas piensas tú durante el día? ¿Y qué es lo que tú piensas? Y ya me menciona a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, etcétera, etcétera. Porque allí venía el centro de todo esto sentir. ¿Y cada cuándo ves tú a tu familia, a ellos, en los que piensas? Uy, pastor, pues los veo cada mes. Si los ves cada mes, yo te voy a desafiar en algo. Mira, ¿tú los ves cada mes? Sí, cada mes, un domingo comemos juntos. Ok, te voy a dar una tarea. No pienses en ellos durante todo el mes, sino hasta el domingo ese que vas a ir a verlo. Te voy a dar esa tarea. ¿Y sabes? ¿A quién sí tú ves todos los días? Pues a mi esposa, veo a mis hijos. Háblame de tu esposa. Uy, mi esposa es trabajadora, es cristiana, se levanta en las mañanas, ora, etcétera, etcétera. Es bien fiel y es muy ferviente en las cosas de Dios. Háblame de tus hijos. Oh, mis hijos hacen esto y lo otro, y uno tengo un nieto, pastor, y el ánimo de él, de los que él ve todos los días, y nomás pensando en ellos, su rostro y su semblante, todo su cuerpo comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar allí. Y le dije, ¿te das cuenta? De que todos los días, a las personas que tienes delante de ti, si solamente concentras tus pensamientos a ellos, a los que amas, en esas cosas que Dios te ha dado, en esas bendiciones de tus hijos, de tus nietos, y a los que ves solamente una vez al mes, piensas en ellos, cuando los veas ese domingo, te voy a dar esta tarea. Y le di unos textos bíblicos, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo esto. Si algo bueno hay en ello, ¿en esto qué? Pensad. Mis hermanos, lo hizo por un mes. Y lo veía en la iglesia donde yo pastoreaba. Y él iba y venía. Pastor, solo pienso en mis hijos, solo pienso en mi esposa, solo pienso en las cosas que están delante de mí, en que soy padre, en que soy esposo. Pastor, voy a ver a mi familia, y ahí sí yo soy un hijo y un hermano, pero solamente un domingo al mes. Mis queridos hermanos, todo ese mes llegó el día donde él fue a la casa de sus seres queridos, y ahí pues claro, tuvo que pensar en ellos. Pero estuvo triste un día del mes y 29 días del mes. ¿Cómo estuvo? Estuvo feliz, estuvo contento, estuvo enfocado en qué, en lo bueno, en lo puro, en lo que él tenía delante de él, en lo que era cierto y verdadero.
Y mis hermanos, continúa haciendo este trabajo en relación a su mente, y todos esos medicamentos y las terapias psicológicas salieron por la ventana. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él no permitió de que las cosas que no eran ciertas, como lo que vamos a estudiar, mis hermanos, las fortalezas que Satanás quiere hacer en nuestras mentes, y eso es lo que Él hace, es lo que Él quiere hacer. El versículo dice: porque las armas de nuestra milicia son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando hay en tu mente pensamientos negativos, pensamientos sucios, pensamientos de odio, pensamientos de depresión, pensamientos de desánimo, que te hablas a ti mismo de que no sirves, de que ya no eres una buena esposa, que estás perdiendo tu figura, ¿dónde anda tu esposo? ¿Qué estará haciendo? Estás haciendo fortalezas como las fortalezas militares, pero estás haciendo fortalezas mentales. Y eso crece en nuestra mente. Eso se fortalece allí. Cuando nos enfocamos en aquello que causa en nosotros duda, dolor, tristeza. Y esas son las fortalezas que 2 Corintios 10, 4, 5 está hablando. Fortalezas mentales. Oh, mis hermanos, yo he conocido a personas que tienen unas fortalezas mentales, pero para cosas negativas que han guardado en su cerebro. Pero mire lo que dice el texto bíblico. Dice que nuestras armas, dice, y toda altivez, derribando esos argumentos, derribando esos pensamientos. Y este hermano derribó esos pensamientos. Por ese mes él luchó. ¿Y qué es? Le dije: enfócate en quién eres. Soy un hijo de Dios. ¿Y qué dice la palabra en relación a los hijos de Dios? Pastor, dice la palabra de Dios de que yo soy un hijo amado. Amén. De que soy un hijo perdonado. De que soy un hijo que Él tiene contentamiento conmigo. De que Él está conmigo en todo momento. Enfócate en eso. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a ser un esposo? A ser un padre. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué bendiciones Dios te ha dado? Mis hermanos, esas fortalezas que Él tenía, mis hermanos, las fue derribando. Las fue derribando a través del proceso de pensar. Y la palabra de Dios dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis queridos, Satanás quiere hacer fortalezas en nuestra mente. Y esas fortalezas, mis hermanos, Dios nos ha dado herramientas para ganarle. Y nuestras armas, mis hermanos, son espirituales. Y nuestra arma para derribar esas fortalezas negativas mentales es la palabra de Dios. Amén. Es con la ayuda del Espíritu Santo de que nosotros podemos vencer. Ahora, no todos los casos, especialmente aquellos que han sido abusados, que yo he conocido casos así por muchos años. No puedo yo darle la misma receta, verdad, psicológica que yo le di a este hermano. A estas personas hay que tratarlas de otra manera. No es así de simple, pero muchos de los casos, mis hermanos, pueden mejorar si solamente aprendemos a dominar nuestros pensamientos. Mis queridos, la palabra de Dios nos dice Romanos 12, 1, 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, dice, fíjense ustedes, ya que Él es tan bueno con ustedes en todas las áreas, dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, así como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de qué. Y de pensar. Cambien de manera de pensar. Dice, y así podrán saber lo que es. Saber qué es lo que Dios quiere. Imagínense qué poderoso es. Ay, no sé la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Te lo puede decir Él. Cuando tú decidas, ¿ok? Cuando tú decidas enfocar todos tus pensamientos a lo que tienes delante de ti, a las bendiciones de Dios, a la verdad
que hay en la palabra de Dios, en tu identidad como hijo o hija de Dios. Muchas veces nosotros traemos bailando a 1000 personas aquí, en lo más íntimo de nuestro ser, pensando en el qué dirán, pensando en lo que van a decir o en lo que estarán diciendo. Olvídate de eso. Debes de enfocarte en lo que dice Dios acerca de ti, amén. Esa es tu gran verdad. Dios dice de mí esto, mi esposo dice de mí esto, mi esposa, ojalá diga cosas buenas, ¿verdad? Mis hijos, mis hermanos, hay que hacer un desconecte, ¿sí? De aquellas personas que no viven, que no están a tu lado. ¿Por qué preocuparse? El mismo Señor lo dijo, ¿verdad? En Mateo 5 y 6. ¿Por qué os angustiáis? Se angustian. No va a haber, no voy a tener esto y lo otro. ¿Cómo le voy a hacer? Mis hermanos, las circunstancias nos dictan nuestras vidas. Si quieren, hermanos, les voy a decir, saber qué es vivir con grandes fortalezas y enfermarse de sus sentimientos y depresión y ansiedad y destruir sus matrimonios y que tus hijos esto y lo otro, nomás vean las novelas de las 7 a las 11 de la noche en Univisión y en Telemundo, pues. Nomás vean eso. Esa gente está actuando, pero ¿saben? Actúan pura basura. Pura basura. Todas las fortalezas del enemigo, ahí están. En vivo y en directo. Y ahí, mis hermanos, nosotros estamos atorados viendo esas cosas. Estoy viendo una biografía, pastor, una biografía del narco, ¿verdad? Más famoso del mundo. Y conocemos más la vida de un narco que la vida de Jesús. Y nos enfermamos. Y esa gente vive y modela pura pensamiento sucio, puro pensamiento, pura fortaleza negativa. Mis queridos, la palabra de Dios. ¿Qué es una fortaleza? Es un área dominada por el enemigo. Es un área dominada por el enemigo. Y esa área que nosotros le permitimos, mis hermanos, si le permitimos que Él domine nuestra actitud, ¿ok? Que la actitud que tenemos hacia mí mismo, poniéndome y diciendo, no soy bueno, soy un pecador, y soy esto, y soy lo otro, y no valgo nada. Si Él domina la actitud hacia Dios, tienes dudas de Él, siempre tienes dudas de Él, no sabes si te escucha, no sabes si Él estás en contacto con Él. Si Él domina esas áreas, mi querido hermano, entonces les estás dando una fortaleza. Si tú de Dios, cuando piensas en Él, tienes más dudas que seguridades, es que hay fortalezas en ti. Dice, y si Satanás domina, ok, en todas las áreas de tu matrimonio, de tu dinero, ok, hacia tu familia, Él entonces controla esas áreas. Tú le has hecho fortalezas allí a Él, ¿sí? Y mis queridos hermanos, Dios no quiere, Él quiere, como dice el texto bíblico, que nosotros derribemos esas fortalezas, Ahora, Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, ok, imagínense, aquí está Jesús, recién bautizado, right? Allá en el río Jordán. Óigame, acaba de entrar al río Jordán. Y entonces Jesús, cuando Él estaba en el río Jordán, había tenido una experiencia espiritual maravillosa. ¿Dicen amén? Tenía una experiencia espiritual maravillosa. Su padre ahí estaba hablándole. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo gran contentamiento. Él vio el Espíritu Santo, mis hermanos, descender sobre él. Mis hermanos, ahí se estaba bautizando, el cielo se abrió y fue una experiencia maravillosa. Y ahora Jesús es llevado, dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Dice, fue llevado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. Y estando Él en el desierto 40 días, dice, y fue tentado por el diablo. Fue tentado por el diablo. Y aquí, mis queridos hermanos, es donde Jesucristo es nuestro ejemplo. Porque Él fue tentado por Satanás, fue atacado por Satanás. Y todo estaba, y Satanás sabía que si podía dominar los pensamientos de Jesús, si podía
en un pensamiento dominarlo y llevarlo hacia él, entonces él iba a ganar. Satanás no iba a echarle toda la legión de demonios. No iba él sabía que no podía de esa manera. Jesucristo, Satanás con Jesucristo no es su rival. No es su rival. Jesús no tiene rivales. Ustedes me han escuchado decir eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Canelo y el Triple G, esos sí son, ¿verdad? No vi la pelea, hermanos. No la vi. La quería ver, pero no la vi. Pero mis queridos hermanos, eso sí, mira, se dieron y terminaron, ¿verdad? Sí, moreteados. Esos sí son rivales, porque están con el mismo peso, el mismo alcance del brazo, ¿verdad? Y todo lo demás, oye, a esos son rivales, tienen la misma fuerza. Pero Satanás no es rival de Jesucristo, de ninguna manera, amén. Él es el creador del cielo y la tierra, amén. Entonces Satanás se atreve y dice, ok, no le puedo ganar por fuerza, no puedo, bueno, ¿cómo? Y sabe, por medio del pensamiento. Y a través del pensamiento vino Satanás queriendo dominar a Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que después de 40 días lo atacó. ¿Cómo? Lo atacó cuando estaba cansado y estaba débil. Había estado fortaleciendo su mente, fortaleciendo su pensar. ¿En quién? En el Padre. Tenía su identidad bien fortalecida. ¿Qué había escuchado? ¿Qué había escuchado la voz del cielo que le decía, tú eres mi qué? Mi hijo. Le llegó un email, le llegó un texto, ¿sí? Que le decía, hey, tú eres mi hijo. Uy, y ese pensamiento, mis hermanos, ¿por qué se tuvo que desconectar del Padre de esa manera? Y el Hijo aquí estando en esta tierra, la manera que se comunicaba como tú y yo nos debemos de comunicar. Él vino a darnos ese ejemplo. Y mis hermanos, se fortaleció. Él en esos 40 días, Él es mi Padre y yo voy a cumplir esta misión. Y yo me acuerdo cuando yo estaba allá en el cielo y esto y lo otro y viendo el plan de salvación, pero ahora viene Satanás. Viene Satanás cuando está débil. Y Satanás, escuchen bien cómo comienza. Y aquí es cómo él comienza a atacarte a ti y a mí. Aquí está. El diablo, dice aquí. El diablo se acercó. Y fíjense cómo lo atacó. Le dijo, si eres el hijo de ¿quién? De Dios. Le atacó su identidad ¿de qué? De hijo. De hijo. Él quiso crearle duda en su mente. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Si eres hijo de Dios, le estaba diciendo, yo no creo que tú eres el hijo de Dios. ¿Cómo vas a ser el hijo de Dios? Y mírate, ¿tienes hambre? Ellos se habían encontrado allá en el cielo. Y mírate, ¿dónde están tus ángeles? ¿Dónde están los tronos? Tú no eres el hijo de Dios. Lo has perdido todo. Estás aquí solo en el desierto. Señor, no me siento como un hijo de Dios hoy porque perdí. No me siento como un hijo tuyo porque perdí el trabajo, porque mi esposo me engañó, mi esposa me engañó. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde están tus bendiciones? Tú prometiste y mírame aquí hoy. Estoy luchando, no tengo cómo pagar la renta, esto y lo otro. Mis hijos andan aquí y haciendo esto. Mis hermanos, lo primero que nosotros cuando tenemos problemas es que dudamos, ¿sí?, de que Dios y yo tengamos una relación fuerte. Es más, lo primero que comenzamos a pensar cuando cosas difíciles vienen a nuestra vida es que Dios me está castigando. ¿Y a quién se le castiga? A un hijo que no es bueno. Dios me está castigando. Y mis hermanos, comenzamos entonces a dudar de nuestra relación con Dios. Y Satanás es como vino con Cristo Jesús. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Dios? A mí se me hace que no eres lo que tú dices que quien tú eres. Y yo en esta noche les pregunto, ¿quiénes son ustedes? ¿Saben? Ustedes no son. Y yo le repito esto a mis hijas, y hoy lo repetimos esta mañana. Ustedes no son estudiantes, eso es lo que ustedes hacen, ustedes estudian. Ustedes no son
vamos a decirlo así, no eres del equipo de voleibol, aunque estás en el equipo de voleibol. ¿Sabes quién eres tú? Tú eres una hija de Dios. Y eres amada. Y eres bella. Y son hermosas, les digo. ¿Sí? Porque saben, a ustedes las van a juzgar por lo que ustedes hacen. Y les van a decir, uy, tú no lo haces bien. O te puedes comparar lo que yo hago y el otro no lo hace mejor que yo. ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a sentir mal. Digo, pero tú no eres, ustedes no son aquellas cosas, los papeles que juegan durante el día. Ustedes son hijas de Dios. Ustedes son nuestras hijas y nosotros las amamos y son especiales para nosotros. Mis queridos hermanos, ustedes ¿quiénes son? Son hijos de Dios, amén. ¿Y ustedes, cuál es la identidad de ustedes? Son hijos de Dios. Y Dios va a proveer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, etcétera, etcétera. Dios va a proveer. Él ha prometido estar con nosotros. Y mis queridos hermanos, el enemigo que nos quiere hacer daño, que quizás te van a correr, que quizá esto, que están hablando mal de ti, que esta persona no te quiere, que esta persona. Mis hermanos, esas personas que bailan en nuestra mente durante el día y durante la noche, no están allí presentes pues. ¿Para qué gastar el tiempo pensando en ellos, en estas cosas? Mis queridos hermanos, enfoquémonos en lo que tenemos delante de nosotros, las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un padre que amo a mis hijas, un padre, un esposo que amo a mi mujer y mi mujer me ama a mí. Y eso para mí, y lo que Dios, cómo me ama y cómo me ama mi esposa y cómo me ama a mis hijos, me basta para no enfocarme en, ¿verdad?, lo que están diciendo aquí de mí en la iglesia quizá. Y mis queridos hermanos, eso no me roba a mí y no crea en mí ningún pensamiento de ansiedad o de desánimo para poder deshacer mi día. Mis queridos hermanos, y miren la palabra de Dios lo que nos dice. Cuando Satanás vino a atacarlo de su identidad, hacerlo dudar, mis queridos hermanos, lo primero que Jesús inmediatamente contrarrestó esos pensamientos, y con eso voy a terminar, no he terminado el tema, lo voy a seguir la otra semana, el otro miércoles. Contrarrestó diciendo, ¿escrito qué? Escrito está. Tú dices que quizá yo soy el hijo de Dios. Escrito está, yo soy un hijo de Dios. Yo escuché su voz y Él me afirmó en este camino. Y yo no voy a dudar. Y no voy a entrar en tu juego. ¿Sí? Porque escrito está. Y mis queridos hermanos, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en relación a las situaciones, a las circunstancias? Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, ¿cómo dice? No te ahogarán. ¿Sí? Yo estaré contigo. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios está llena de cosas que pueden destruir aquellas fortalezas negativas que hemos creado en nuestra mente, que Satanás ha puesto allí. Pero para situaciones donde quizás hemos sufrido traumas en el pasado, hay otra manera de proceder, pero ese es el mismo camino. Mi hermano Gilberto, cuyo hijo está en una muerte cerebral, es difícil, no es así de fácil, pero él también se puede fortalecer en la palabra de Dios. Hay esperanza ahí. Vamos a experimentar el dolor y la tristeza, claro. Porque perder un hijo no es fácil. No estamos preparados para eso, no es normal. Pero mis queridos hermanos, aquellos que todos los días gastamos muchas veces pensando y desgastando y pensando en una persona y te uy, me cae mal, oígame, uy, nomás pienso en ella y esto, uy, me quita el sueño, no duermo, estoy pensando. No, escrito está, mis hermanos. El próximo miércoles voy a terminar este tema. Jesús 3 veces dijo, escrito está. A cualquier situación y circunstancia que tú y yo podamos estar enfrentando, un escrito está. Es el arma más poderosa que nosotros podemos tener. Amén.
Escrito está, Señor. Cuando tenga duda, escrito está, Padre, que tú vas a proveer. Cuando yo tenga miedo de que quizá voy a perder al Señor, a un esposo, Señor, tú sabes lo que siento, pero escrito está, Padre Santo. Escrito está, Señor, fortaléceme en tu palabra. Amén. Y Satanás se alejó de él. Con esto no estoy dando una manera de hacer un diagnóstico en contra de una ansiedad, una depresión, ¿verdad? Clínica, donde hay tantas situaciones. No hay maneras de proceder para eso, pero la palabra de Dios siempre es la base también para eso. Amén. Así que en esta noche, en el nombre de Jesús, vivamos nuestra vida diaria, ¿ok? Diaria, con pensamientos, como decía esta escritora, puros, limpios. Que digan la verdad acerca de quién soy yo y cuál es mi relación con Dios. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, Señor, esta noche. Danos tu bendición, Padre. Ayuda, fortalece nuestra mente, Padre. Queremos aprender, Señor, a cómo manejar nuestros pensamientos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor eterno, ayúdanos a tener en mente quiénes somos. ¿Cuál es la verdad que tú tienes para nosotros? ¿Cuál es la verdad, Señor, que tú tienes para cómo tratar a los demás a través de nosotros? ¿Cómo perdonar a los demás? Señor eterno, con un escrito está. Hemos de vivir y hemos de medir, Señor, nuestro diario vivir caminando contigo. Bendícenos para, como dice tu palabra, Señor, conozcamos cuál es tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, voy a pedir a los diáconos que recojan la ofrenda y nomás tengo un anuncio para ustedes. Vamos a lanzar el plan de 100 misioneros. Ahora